Muy buenas tardes, señoras y señores, socios del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este Salón La Lengua, un salón que respira cultura por sus cuatro costados. Un salón donde cuando llegan estas fechas, ¿no? Las fechas de noviembre, pues siempre rinde homenaje al santo patrón San Millán, el santo emilianense, y todos nosotros hoy pues felicitamos por este día tan especial, San Millán, todos los riojanos y todos los amantes de esta fascinante tierra de La Rioja y San Millán de la Cogolla, y no hemos elegido, yo creo que mejor fecha para poder hacer la presentación del último libro de nuestro querido amigo José Manuel Reinares, San Millán de la Cogolla, 50 años de historia en el siglo XX, del año 1901 a 1950. Un libro que nos va a concitar y relatar la vida del municipio riojano, y que, como les estaba comentando a mis compañeros de mesa fuera en el hall, San Millán para mí empieza a ser mi tercera casa, que sí, señor alcalde, porque entre Haro, Madrid y el tercer lugar es San Millán, donde más veces voy a lo largo del año. Y esto que estoy diciendo es totalmente cierto, verídico. Mis visitas al monasterio de Yuso y a todo lo relacionado con los actos que en el municipio se celebran. Para nosotros, hablar de San Millán pues es algo muy especial. Por una sencilla razón: en el Centro Riojano de Madrid seremos de las pocas entidades e instituciones en España que celebran San Millán. Y claro ejemplo, o sea, junto con el municipio, que se va a celebrar este sábado, pues nosotros lo mismo, celebramos las fiestas de San Millán con una entrega de galardones en estos mismos salones del Centro Riojano de Madrid, donde hacemos gala de lo que más sabemos, del riojanismo, con esas entregas a las ciencias, a las letras, a las artes, al deporte, a la gastronomía y a la enología, a las entidades y a las personas físicas riojanas que más están dando en sus diferentes áreas, y pues dándose a conocer y sobre todo brillando en esas áreas determinadas. Previo a ello tenemos una misa donde honramos al santo patrón emilianense, que lo conocemos gracias a San Braulio, ¿no? La vida de San Braulio. Y bueno, pues comentarles que seguiremos durante mucho tiempo haciendo gala de que el Centro Riojano defiende los valores de San Millán. No quiero tampoco extenderme mucho más en esta presentación, porque lo importante es lo que viene ahora a continuación, pero sí que voy a permitirme presentarles la mesa que me acompaña, formada por don Emiliano Navas, Ediciones Emilianenses, que se encuentra en el extremo de la mesa. Yo creo que no tienes mejor nombre, Emiliano, así que... ¿Emiliano vive en San Millán? Vive en San Millán. Y su editorial es Ediciones Emilianenses. Yo creo que es que lo tiene todo. Estás casado con San Millán, vamos. Bueno, en el medio también nuestro querido alcalde Ismael Maestro Fernández, alcalde de San Millán, y que bueno, siempre es un gusto tenerte en el Centro Riojano y vernos también cada vez que voy allí a San Millán, y felicitarte por la visión que das del municipio de cara a La Rioja y también al exterior, porque bueno, sé que hasta el alcalde de Madrid habla contigo, te para por la calle, o sea que algo bien se estará haciendo desde La Rioja. Y esto es cierto, también que ha pasado en el día de hoy. Y a mi izquierda, nuestro querido José Manuel Reinares, al que hay que darle una auténtica felicitación por este libro que va a presentar en el día de hoy, y que en otros lugares de La Rioja ya se ha presentado, pero hoy vamos a sacar pecho para presentarlo aquí en el Centro Riojano de Madrid. A todos ustedes les agradezco su presencia nuevamente en esta casa, que es la casa de todos ustedes, riojanos, no riojanos,
y que la sientan como suya, porque aquí se respira de una manera diferente. Le voy a ceder el turno de la palabra al señor alcalde, don Ismael Maestro. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Es para mí un orgullo, un honor estar hoy aquí en este lugar tan emblemático, ¿no? en el centro riojano de Madrid, en la capital de España. La verdad que José Antonio lo ha dicho muy bien, ¿no? Hemos coincidido muchas veces en San Millán, él tiene ese afán también sentimental por San Millán, y la verdad que no habíamos coincidido todavía en el centro riojano, es la primera vez. Así que espero que haya muchas más. La verdad que es una pena no poder acompañaros este fin de semana en esas fiestas en honor a San Millán. Agradezco la invitación, pero nosotros también celebramos en el municipio la festividad, pero ya seguro que hay otra oportunidad. Como han comentado, para quien no me conozca, yo soy Ismael, soy el alcalde de San Millán, vengo en representación del ayuntamiento, y para quien no conozca San Millán, que espero que seáis pocos o ninguno, San Millán es un pequeño municipio en los pies de la Sierra de la Demanda, un municipio riojano, pequeño pero de un gran valor cultural, un gran valor histórico, un gran valor emblemático. Es es la cuna del castellano, es el lugar que alberga los monasterios de Suso y Yuso, es también el emblema de la identidad riojana, el lugar en el que se firmó el Estatuto de Autonomía de La Rioja, y sin duda es el lugar de San Millán, de ese santo anacoreta que en el siglo V derivó en todo lo que vino después. Como bien dejó escrito el padre Olarte, San Millán es la fuente y el resto, todo lo que vino después, es el caudal. Hoy, 12 de noviembre, celebramos su festividad, el día de San Millán de la Cogolla, y lo celebramos en el centro riojano de Madrid, lo celebramos en San Millán de la Cogolla y lo celebramos en más de 60 municipios que a lo largo de toda la geografía riojana tienen a San Millán como patrón. Que además, recalco, porque está aquí a mi izquierda, este caballero también, este dato viene de un libro que acaban de editar hace poco con Manuel Chinchetru, ¿verdad?, de divinidades y santidades de San Millán de la Cogolla a lo largo de toda España, y es muy importante recalcar eso, ¿no?, que la importancia de San Millán no es únicamente local, no es regional, sino que es una importancia nacional, no en vano, como sabéis, o si no lo sabéis, pues os lo digo, desde el siglo X es considerado patrón de Castilla, patrón de España, y por eso es un orgullo acompañaros en este día y que nos acompañéis también para celebrar a nuestro santo. Bien, realmente es emocionante, ¿no?, ilusionante estar aquí con todos vosotros, de un modo u otro. Todos los que estamos aquí llevamos a San Millán en el interior, ¿no?, en el corazón. Algunos habéis nacido allí, otros descendéis de allí, os habéis marchado, ahora estáis en Madrid, quizá viviendo. Otros quizá no tenéis una relación familiar con San Millán, pero sí la tenéis sentimental, como puede tenerla José Antonio, ¿verdad? Y eso es lo que nos une, ¿no?, ese sentido de pertenencia, ese arraigo a una comunidad como sentimiento irrompible, fuerte, permanente, que nos une, que nos atrae hoy aquí a celebrar este día y a presentar este libro de los 50 años de historia en el siglo XX de José Manuel. Y eso es muy importante, porque ese sentimiento es al final lo que permite que la comunidad, a pesar de los tiempos en los que vivimos, ¿no?, de esa despoblación que nos afecta gravemente, como todos sabéis, a la España rural, a la España interior, a la España vaciada, es lo que permite que mantengamos de un cierto modo la llama, ¿verdad?, el apego, las ganas de regresar, de volver, de estar, de hacer, y las ganas que yo tengo también, ¿no?, uno de los motivos que encontré para representar a mi pueblo como lo hago hoy en día. No me quiero alargar mucho más, quiero felicitar una vez más al autor de este maravilloso libro, a José Manuel Reinares, que ya es la tercera presentación que hacemos, así que, como comprenderéis, yo me lo sé de memoria, porque además hemos tenido una relación muy estrecha a lo largo de todos estos años de trabajo. Y enhorabuena por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu compromiso con la historia, por sacar a la luz las memorias, los recuerdos, que es lo que mantiene, como digo, vivo la llama de los pueblos en estos momentos. Y en definitiva, pues gracias por tu trabajo. A mi izquierda también, por supuesto, gracias a Emiliano Navas, al alma mater de la editorial Ediciones Emilianenses, que elabora un trabajo fundamental para dar voz a través de una editorial
independiente, pero de mucha calidad, y que aporta sin duda un valor añadido a este libro y en general a la cultura y por supuesto a San Millán y al medio rural con su trabajo. Y nada más, os dejo ya con él, con Emiliano, que disfrutéis muchísimo de la presentación, que prestéis muchísima atención y que por supuesto posteriormente os invito a dialogar, a conversar, porque la historia de San Millán es de San Millán de la Cogolla. Cuando hablo de San Millán, del pueblo de San Millán, aunque indisolublemente veréis que está muy relacionado, estrechamente relacionado con la historia de Yuso y de Suso. Pero aquí vamos a hablar sobre todo de la historia de San Millán, que es la gran desconocida. Tiene muchas cosas muy curiosas, muy interesantes y que seguro que os causan un gran impacto y una gran atención. Así que nada, que disfrutéis muchísimo y agradecer una vez más al Centro Riojano por habernos permitido celebrar este acto así, aquí, por su hospitalidad y por su amabilidad. Así que os dejo ya con Emiliano. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención. Yo voy a hablar un poquito, presentar la editorial, que ya la presentamos aquí hace 20 años, con Crescencio López de Silanes, hace 20 años. Presentamos unos cuantos libros que teníamos. El primero que nos iluminó el nombre de la editorial fue, que lo tenéis ahí en la librería, El origen de la lengua castellana contado a los niños, que era un libro que aparece en 2003 con un CD multimedia. La CD multimedia era algo totalmente innovador y junto con otros libros los presentamos aquí en la sala de abajo, quiero recordar, ¿no? Entonces, llevamos 23 años, 24, desarrollando un proyecto cultural allí en San Millán. Nos gusta mucho favorecer la cultura, el conocimiento y que las personas entiendan que el sentimiento de ciudadanía se aprende descubriendo el conocimiento y la cultura, y que las obras de arte y las obras culturales son nuestras y cada persona puede aportar algo, ¿no? Y fue un placer espontáneo conocer a José Manuel un día en San Millán, hace 3 años, y que me propone una idea, que él quería hacer un libro sobre la historia del pueblo, y a mí me encantó lo que me dijo, me encantó la idea, porque obras sobre el pueblo de San Millán de la Cogolla no hay tantas, hay datos sueltos, pero libros que hablen de la vida civil del pueblo hay muy poquitos. Y entonces José Manuel tenía esta idea, este proyecto, y se metió en el archivo municipal, se metió en la prensa histórica, hizo un montón de entrevistas a vecinos, que los tenéis citados todos en el libro, y a partir de ahí él me mandaba textos. Y quiero resaltar que el texto que tenéis aquí es un texto muy interesante, muy fácil de leer, porque ha tenido la habilidad José Manuel de dar a entender por qué se producen los hechos históricos. Entonces, si lo leéis, entenderéis por qué suceden cosas en el año 20, en el año 36, en el año 50, y ha tenido la gran habilidad de que cualquier lector va a conocer las causas. Y eso es muy interesante. El libro se está leyendo en el pueblo. Tuvimos, digamos, un club de lectura hace poco, donde participamos de las ideas con los vecinos que lo habían leído. La gente lo está leyendo, parece que es asombroso. pero bueno, es así, en cierta forma también porque la historia contemporánea está más cercana que la Edad Media, que son los libros que yo he editado con Ismael Maestro Pablo, otro vecino del pueblo. Entonces, la Edad Media nos queda un poco más lejos y va a ser más difícil hacerse una idea, ¿no? Pero aquí muchos vecinos, claro, tienen a sus abuelos, tienen a sus padres, bueno, a sus familiares, ¿verdad? Y
bueno, por resaltar que en los pueblos necesitamos personas como José Manuel, personas comprometidas con el desarrollo de una localidad. José Manuel desarrolló una asociación cultural, la primera asociación cultural allí en San Millán, en democracia, y siempre ha tenido esa vinculación, y yo creo que le vamos a guiar para más cosas, más adelante. Y en la solapa tenéis, por ejemplo, todos los libros que yo he editado referentes a San Millán. Son unos cuantos. En la página web tenéis todo lo que hemos hecho, pero queríamos aquí resaltar en la solapa del libro los títulos que se refieren a San Millán, a la historia, al arte y al pueblo, ¿no? Y nada más, que os animo a que lo leáis y que luego preguntéis a una cuestión, a una situación. Muchas gracias. A ver, ¿se me oye bien? Sí. Está, ¿no? Sí, está. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, José Antonio, por recibirnos en esta casa de todos los riojanos en Madrid. Yo había estado aquí comiendo alguna vez, pero bueno, impone un poco estos salones, estas lámparas, pero la verdad es que estamos muy a gusto. Gracias, Ismael, por tus palabras. La verdad es que yo me encontré hace 3 años a un chaval de 26 años que todavía no era alcalde de San Millán, llevaba la Asociación Cultural Emilianense, que con mucho trabajo, y me encontré a un chaval que lo conocía, por supuesto, de verle danzar en las fiestas, de haber alguna conversación, pero surgió un chaval preparado, inquieto, gran trabajador por su pueblo, y que en esta historia, pues bueno, pues fue un poco el detonante de que yo empezara. Mi padre había sido contador de historias en San Millán a través del periódico La Rioja, fue durante 30 años corresponsal de La Rioja en San Millán, entonces estaba recogiendo sus textos y ordenándolos, y me envía una crónica de 1972 por si no la tenía, y efectivamente digo, si la tengo. Le pregunté de dónde lo había sacado, y a raíz de eso seguí un poco el hilo de la historia. Siempre, la verdad es que para investigar en el archivo, el frío que hace en el ayuntamiento, me prestó su despacho, etcétera, etcétera, y la verdad ha sido un placer. Podía ser mi hijo, pero la verdad que ha sido un placer trabajar contigo. Y además os digo una cosa, San Millán está cambiando para mucho y para bien. Si no habéis estado hace mucho tiempo, yo os invito, y sobre todo de aquí más o menos a un año, que terminen las obras que se están haciendo, un magnífico albergue en el centro del pueblo, con bar, restaurante, sala de usos múltiples, cajero 24 horas, para un pueblo de 200 habitantes eso es un logro importante, aparcamiento, etcétera. Están recuperando una antigua ferrería en lugar del río, para uso turístico, es decir, que San Millán está... Yo os invito a los que no habéis estado hace mucho, que volváis, porque la verdad es un pueblo, pero no solamente en eso, los viales, las fuentes públicas que han recuperado, en fin, hay muchas cosas, y yo por eso, gracias por trabajar tanto por tu pueblo. Sé que a veces es ingrato, pero yo creo que San Millán lo va a notar, y por eso os invito a todos a que os deis una vuelta de aquí a un año más. Y gracias, Emiliano, porque obviamente me ha dado la oportunidad de publicar, de editar este libro. No es fácil para un escritor novel como era yo, pero desde el primer momento con Emiliano he tenido una sintonía plena. Hemos revisado los textos 1 y 100 veces, pero la verdad es que nos hemos entendido perfectamente. Además, él ha dicho parte de su editorial, pero no ha dicho lo que subyace debajo. La labor de la editorial de Emiliano está visibilizando desde el lado cultural mucho a San Millán y al Valle lo digo, no solamente por la editorial de sus libros, también de sus libros sobre historia, también sobre botánica, que son especialistas, botánica de la demanda, también por caligrafía latina,
y por realizar certámenes literarios en San Millán y Berceo. Creo recordar, Berceo lee a Berceo, en Berceo, y el otro día, el sábado, estuvimos en la entrega de premios del certamen María de la Olejárraga, que la verdad tiene hasta ámbito internacional. Yo me quedé maravillado, o sea que todo eso es una labor de Millán y toda su gente, junto con el ayuntamiento, y por eso hay que agradecerle. Bueno, ya paso un poco al libro porque estaremos bien. Agradeceros a todos, a los aquí asistentes, porque venir en Madrid un miércoles a las 7:30 no es fácil, teniendo hijos, teniendo ocupaciones, etc. También yo he dado gracias en todas las presentaciones a los que han colaborado conmigo en el libro. Podía haber escrito un libro, pero sin su colaboración no hubiera salido el mismo libro que ha salido. También a mi familia, por supuesto, a mi mujer y mis hijas, porque la verdad han visto el trabajo que era, lo que he tenido que renunciar muchas veces para poder seguir con el trabajo. Bien, este libro, el germen ya lo he explicado, pero este libro es fruto de un sentimiento personal. Y ha nacido como nacen a veces las cosas importantes, casi sin pensarlas, ¿no? Lo he explicado, como Ismael estuve en contacto, me dio, y poco a poco me fui interesando sobre la historia de nuestro pueblo a través de prensa histórica, de Hemeroteca de La Rioja y de otros periódicos, Archivo de San Millán, Archivo Histórico Provincial de Logroño, bibliografía, conversaciones con las personas. Es decir, ha habido que hacer en este trabajo, pues he estado aproximadamente 2 años y medio. En principio era hacer todo el siglo XX, pero vi que era imposible abarcarlo en condiciones normales, porque en la primera mitad del siglo XX, como todos podemos suponer, sucedieron acontecimientos en toda España, en la entonces provincia de Logroño y en San Millán. Bien, por lo tanto es un sentimiento personal, es un homenaje a mis padres, a mi padre en concreto, que ya digo que fue corresponsal de La Rioja en San Millán durante 30 años, de 1962 a 1991, que a su forma contaba lo que pasaba en San Millán día a día y a pie de calle. Y también, ¿por qué he hecho esto? Porque los que hemos nacido en San Millán, ojo, yo considero emilianeses, aquí te has referido a José Antonio, emilianeses no solamente somos los que hemos nacido en San Millán, sino los que se han acercado por parentesco, por afinidad, por simpatía. Es decir, que emilianeses es un grupo muy grande de todos los que de alguna forma tienen admiración o les llama la atención San Millán. Entonces, los de San Millán, los que hemos nacido, llevamos a San Millán muy dentro, y la verdad eso me ha empujado. Hay en el libro una magnífica representación, diría yo, de lo que es ser de San Millán. La hace Ismael Maestro en la presentación del libro, lo que siente uno cuando se acerca a San Millán, sube la cuesta de Berceo, empieza a ver la torre del monasterio y empieza a ver y a subir por la circunvalación y ve el San Lorenzo. Ismael lo ha explicado perfectamente, yo no lo quiero repetir porque es cosa de él. Bien, al hacer este libro he tratado de dar rigor histórico ante todo, es decir, solo ahí constan los hechos que están comprobados y constatados con otras fuentes. Aquello que no tenía a ciencia cierta, que no veía que estaba bien constatado, no lo he reseñado. Y he tratado en este rigor histórico de mostrar hechos históricos, no ideológicos o políticos, pero a veces inevitablemente pues la frontera es un poco difícil. Y sobre todo me ha movido en este sitio histórico, conocer el pasado es necesario para entender el presente, y sobre todo lo que ha dicho Ismael en los pueblos pequeños, para recuperar la memoria de nuestros pueblos. Es una herramienta, recuperar la memoria para luchar contra la despoblación de todos los pueblos. Hay lo que llamamos España vaciada, y en La Rioja tenemos
una gran representación que, de alguna forma, como las personas que se van, cuando no, vamos a ver, mientras la recordamos no se olvidan, pues lo mismo pasa con nuestros pueblos. El recordar su pasado es tenerlos presentes y rescatar para que vuelvan a desarrollarse. Bien, uno de mis objetivos era, lo ha dicho a Ismael, Emiliano, es que el libro fuese de fácil lectura. Tiene 239 páginas con 72 fotografías para que lo leyera todo el mundo, tanto los que tienen hábito lector como que no los tienen. Y prueba, todos los que lo han leído, incluso los que no tienen hábito lector, pues lo han leído y realmente han considerado que a medida que lees el libro sientes más interés en él. Y era uno de mis objetivos. Para ello, hasta dar con el quid de la cuestión, me costó, lo he dividido de forma cronológica en 3 periodos coincidentes con la historia de España, la forma de gobierno o forma política, como es 1901 a 1930, en su mayoría el reinado de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera, el intervalo de la dictadura, 1931 a 39, Segunda República y Guerra Civil, y 1940 a 1950, la dictadura del general Franco. Bien, además de eso, lo he dividido por materias, porque sobre todo a la gente que menos hábito lector había que darle un texto claro para que no se perdiese. Muchas veces leemos un libro y enseguida nos perdemos no. Yo entendí que había que darlo y así lo dividido en 9 materias fijas, por ejemplo, agricultura y ganadería, ayuntamiento de otras instituciones, comunicaciones y obras públicas, enseñanza, monasterios y turismo, industria, sanidad, sucesos, es decir, 9, y esporádicamente en aquellos periodos pues he metido también otras materias, como pasa en el segundo periodo, que he metido la incautación de los marfiles en el segundo periodo, los procesos electorales democráticos en ese periodo 1931 a 36 y sobre todo la guerra civil. Bien, con tal de eso, pues yo creo que he tratado de hacer una lectura fácil y evolución en el tiempo en cada materia. Y también porque cada periodo está analizado con el contexto que pasaba en España, en la entonces provincia de Logroño y en San Millán en ese periodo, con lo cual no analizamos el localismo de San Millán, sino que arrastramos lo que pasaba en España para terminar en San Millán, con lo cual tratamos un poco, he tratado de que el lector se sienta encauzado en el relato histórico. Como se ha dicho por aquí, San Millán yo lo considero, tiene un origen monacal, claramente, nació a raíz de que primero el monasterio de Suso y después el de Yuso, el de abajo, necesitaba población para cuidar su ganado, sus tierras o para los diferentes oficios dentro del monasterio, y ahí primero se fue formando el barrio de Santurde en torno a la ermita de San Jorge, después o de Santurde, actualmente de Santa Potamia, y en torno al monasterio de Suso en el siglo XVI el barrio nuevo en torno al monasterio, a la ermita de San Roque. Cuando se juntaron ambos barrios dio origen al pueblo de San Millán. Diré, porque siempre alguno me lo recuerda, que el origen de los monasterios está en el anacoreta de Suso San Millán, que fue el origen, porque allá en San Millán, si no lo digo, o sea, que el origen de San Millán están los monasterios y los monasterios están en San Millán. Yo he tratado aquí de que efectivamente nos sentimos muy orgullosos de tener los monasterios, que son patrimonio de la humanidad, pero he tratado de contar el relato histórico propio del pueblo que lo tiene, unido a los monasterios, pero el propio del pueblo. Y ese relato histórico tiene unos rasgos definidos que los voy a decir enseguida. Por ejemplo, era un pueblo en este primer periodo que vivía de la agricultura y la ganadería, muy arraigado a las tradiciones y fundamentalmente muy religioso y católico. Sobre todo influenciado por los agustinos que están en el monasterio de Yuso desde 1878. Esta influencia de los agustinos tiene por un lado una influencia muy positiva
Ya dice Constantino Garrán a principios de siglo, el cronista oficial de la provincia de Logroño, abogado, miembro de la Academia de la Historia, etc., que los agustinos salvaron el Escorial de La Rioja. Ya a principios de siglo se le conocía por el Escorial de La Rioja. ¿Por qué? Porque encontraron un edificio semiderruido y con reformas puntuales lo lograron. Entonces no había ayudas ni de los gobiernos, ni de asociaciones de amigos, ni de nadie. Fueron los propios agustinos los que con su esfuerzo lograron mantener el monasterio, y es justo reconocerlo. Pero también crearon un colegio de enseñanza que se llamaba Preparatorio Vocacional, también llamado de Latinidad, que atendía a niños de 10 a 14 años, les daban educación y manutención gratuitas, y a cambio aquellos que después de los 14 años tenían vocación iniciaban en el noviciado en Monteagudo, Navarra. Ahí había un beneficio mutuo de las familias y de los agustinos, porque por un lado las familias se veían salvados, por así decirlo, de algún miembro de su familia con la precariedad existente que había, y los agustinos pues se beneficiaban porque lograban vocaciones para la orden, de tal forma que rara es la familia en todo, no es en San Miguel en el Valle, que no haya algún agustino o hayan tenido algún antecedente de Fray Agustino. Pero esa influencia también es política, claramente. Sobre todo en los periodos más difíciles de la historia. Era común que desde el púlpito y en la iglesia se apoyase o no se apoyase a los gobiernos de turno, y así lo vemos en 1910, por ejemplo, que el cura párroco exhorta a los fieles de que acudan a una manifestación en Santo Domingo en contra del partido liberal, del gobierno liberal que gobernaba entonces en España, y de sus miembros. O, por ejemplo, como en la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, el obispo dicta, o de alguna forma se diga un triduo, 3 días de oraciones en las iglesias de toda la diócesis a favor del directorio militar, que era, como sabéis, el órgano que en un principio se valía la dictadura de Primo de Rivera para decir, y exhortaba a los fieles desde el púlpito para que acudiesen a ese triduo con los miembros del ayuntamiento y que se recibiese la comunión esos días. En el año 25 se presenta en el Salón de los Reyes del monasterio el Partido de la Unión Patriótica, que era el partido único de la dictadura, y en la mesa presidencial está el prefecto de los agustinos, el prior del monasterio y el alcalde de Sevilla. Ya en la guerra civil, el apoyo de la Iglesia y de los agustinos, sobre todo el bando nacional, es más manifiesto. Se permiten las bendiciones de banderas de los grupos civiles pero militarizados, como son los falangistas y los requetés. Se permiten desfiles marciales dentro de la iglesia, se permiten que se formen guardias de honor dentro de la iglesia, y por supuesto en el púlpito se hacen arengas en favor del bando nacional. Y ya, por supuesto, en la dictadura está. Por lo tanto, es una influencia muy positiva, pero hay que reconocer también que hay una influencia política en todas estas épocas. El aspecto socioeconómico, en San Millán la mayoría son agricultores y ganaderos, pero no había excesiva diferencia en la propiedad de la tierra. Sí que había unos agricultores que tenían más propiedades que otros, pero no había terratenientes, salvo algún propietario de fuera que sí que tenía muchas tierras en San Millán, en Berceo Estollo o en otros pueblos, pero en San Millán no había muchas diferencias. Sí que hay muchos jornaleros del campo que trabajan las tierras de estos agricultores, y había bastante existencia de familias pobres, oficialmente declaradas pobres. Para ello había un sistema que era que el ayuntamiento anualmente fijaba el sueldo del bracero o jornalero, que en la mayoría de esta época estaba señalado en 4 pesetas día. Claro, 120 pesetas mes, 0,72 céntimos de euro, para que vean lo que estaba. Esto era el umbral
por debajo de ese umbral se les consideraba pobres a las familias que no lograban este sueldo, y también para librarse del servicio militar, salvo en la guerra de África, en la que sabemos que van las clases menos pudientes. Esto ya vemos que estas familias pobres, después vamos a ver que había una solidaridad tremenda del ayuntamiento. El ayuntamiento pagaba las medicinas y pagaba la asistencia sanitaria de estos declarados pobres. Bien, también, a pesar de toda esta precariedad, era una sociedad muy bien estructurada y organizada. La organización de la actividad pública del ayuntamiento se realizaba mediante cargos de oficios menores. Por ejemplo, había un guarda de los huertos que vigilaba el agua de riego, que se estableciese bien, que no hubiera robos en las huertas, aunque por la noche pues no vigilaba, como era suponer. Había los apreciadores, que eran los que valoraban los daños en las fincas, los demandadores de los pobres, los que se encargaban de velar por estos declarados oficialmente pobres. La actividad municipal estaba también... sabéis que entonces, en aquella época, los ayuntamientos se renovaban cada 4 años. Cada 2 años entraban 4 concejales, permanecían 4, y así los ayuntamientos no permanecían vacantes en ese periodo. Se nombraban también por el ayuntamiento cargos para vigilar las labores del campo. Había un alcalde del campo, que nombrado por el alcalde, que era un concejal, que se encargaba de vigilar, por ejemplo, la cosecha, la mies, que entraba en las eras del pueblo, que entonces eran municipales, y se vigilaba porque las eras salían a subasta, entonces no eran privadas como era ahora, eran municipales. Había un fomento del asociacionismo, vamos a ver, a principios de siglo. Hoy habréis visto, se ha publicado un artículo mío en La Rioja, precisamente se titula Encrucijada para el Valle de San Millán, en que digo que hay que aprender del pasado para mejorar el presente. Y cito, por ejemplo, una sociedad que se formó en los 3 pueblos del valle, la Sociedad de Fomento Agrícola y de Defensa de los Intereses del Valle de San Millán. Se forma en el Ayuntamiento de Berceo, formado por representantes de las fuerzas vivas de los 3 pueblos, con una junta local. ¿Qué fin tenía? Pues mejorar, por ejemplo, las comunicaciones del valle con Nájera, para dotar de un coche de 4 puertas del valle a Nájera, porque entonces eran diligencias, etcétera, en malas condiciones. O, por ejemplo, para rebajar la contribución que los pueblos del valle pagaban al Estado. Es decir, que ese asociacionismo un poco de los 3 pueblos, pues de alguna forma, en fin, existía ya en aquella época, y por eso lo cito, porque es importante. Y, por ejemplo, esa labor solidaria que he dicho respecto a los pobres se daba también con los labradores. Había un pósito o granero público en lugar del río que prestaba grano a los labradores, pues, que más necesidad tenían, con obligación, por supuesto, de devolverlo después. Primero era grano y después prestaban en dinero. O sea, que era una sociedad bastante bien estructurada y organizada. Bien, y por último me toca hablar, aunque por ejemplo, me han efectuado 2 entrevistas en La Rioja y en otro periódico de El Día de La Rioja, me parece que es, y los periodistas solo les interesa saber sobre esta época y tal. Yo lo que les digo, que yo no he escrito un libro sobre la guerra civil en San Millán, he escrito un libro sobre los 50 primeros años del relato histórico de San Millán, pero inevitablemente la guerra civil hay que tocarla porque fue el hecho más importante que ocurrió en España en ese periodo, en la entonces provincia de Logroño y, como he dicho, en San Millán. Bien, aquí he partido, es un tema complejo y difícil de abordar. Primeramente, por el velo de silencio que existe en el pueblo, y creo que en todos los pueblos, porque nuestros padres y nuestros abuelos, yo creo que de alguna forma nos han protegido de saber lo que pasó en aquella época, y sobre todo para que no se vuelva a repetir.
y sobre todo por el desconocimiento que hay de esta época tan importante. Tanto los que estudiamos en el franquismo, que por supuesto se nos ofrecía la historia del bando vencedor, como los que nacieron en la democracia, que la época de la República, la Guerra Civil y el franquismo, como estaba al final del programa escolar, se daba deprisa y corriendo. Y entonces muy pocos de los jóvenes conocen realmente lo que pasó, a pesar de la cantidad de libros y películas que hay de la Guerra Civil. Entonces yo creo que esto es un hándicap importante para las nuevas generaciones. Yo estoy convencido que si se hubiera conocido mejor lo que sucedió en aquella época, se hubiera evitado mucha radicalidad y polaridad que existe en la actualidad. Y no hay nada más que ver las manifestaciones que había este pasado fin de semana en Madrid o en otras ciudades como en Sevilla, por ejemplo. Bien, para conocer, bueno, y sobre todo yo digo una cosa, no, los hechos acaecidos en el pasado no se pueden enjuiciar con la perspectiva del presente. Nuestros antepasados pensaron y actuaron según el contexto de la época. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo a la hora de luchar, en qué bando lucharon. San Millán cae desde el principio en el bando nacional, pero tuvieran las ideas que tuvieran, no quedó otra que luchar en el bando nacional. Porque aquellos que se resistieron a ello eran perseguidos, encarcelados o incluso ajusticiados. E incluso se perseguía a los familiares. Yo reseño ahí un ejemplo de unos padres que se les encarcela durante toda la guerra por familiares de desertor, con lo cual no había otro. Y por eso digo que no se les puede juzgar. Bien, para conocer lo que pasa en la guerra civil, seguramente que aquí hay más especialistas que yo de lo que ocurrió en aquella época, hay que saber lo que ocurre en la República. En la República se llevan a cabo tres grandes reformas, una la educación, otra la agraria y otra la de los altos cargos militares, pero hay otra que sobre todo en San Millán afecta, que es la separación entre Iglesia y Estado, sobre todo para cortar los 100 años anteriores que el Estado había ido de la mano de la Iglesia, ¿no? Pero claro, en un pueblo pequeño como es San Millán, como en todos los pueblos pequeños de España, llevar a la práctica eso era difícil, y así, a raíz de esta separación Iglesia-Estado, se produce una enseñanza laica, desaparecen los elementos religiosos de las escuelas, como son los crucifijos, también las manifestaciones exteriores de culto tienen que ser aprobadas por la autoridad civil, y así se prohíben las procesiones de Semana Santa entre la iglesia y la ermita de San Roque durante los gobiernos de izquierda, en 1933 y 1936, y sobre todo el mayor hecho es que en agosto del 31 se incautan los marfiles por el gobernador civil de la provincia en nombre del Estado por un supuesto peligro de que se había oído de que los agustinos lo querían trasladar del lugar y esconder en Suso, ¿no? Cosa que no es cierta. Eso es un ataque frontal al pueblo, porque es la mayor expresión artística de la fe que el pueblo tiene en San Millán. Los marfiles en el pueblo, como podéis comprender, en fin, son intocables. Bien, esas tres muestras crean una sensación de anticlericalismo en el pueblo, porque el pueblo recibe la República sin más, la acepta sin más, pero a raíz de ese anticlericalismo el pueblo se pone sobre todo enfrente, y sobre todo en la última época a raíz de la victoria del Frente Popular en 1936, y crea una tensión importante, unida a la tensión que se produce en el ayuntamiento entre los concejales de la coalición de partidos monárquicos que todavía gobernaba y que se presentaron en las elecciones del 12 de abril del 31, y los representantes de partidos republicanos y socialistas. Toda esa tensión explota el 18 de julio del 36 con la sublevación o golpe de Estado que se establece con una parte del ejército. San Millán cae dentro del bando nacional,
pero hay un ascenso rápido de falangistas y requetés que actúan desde el primer momento con mano dura en San Millán. ¿Hay partidarios del Frente Popular? Los hay, pero aproximadamente, mirad, las últimas elecciones que yo consto son en abril de 1936, elecciones a compromisarios para elegir presidente de la República. Los representantes de la Falange obtienen el triple de votos que los representantes del Frente Popular. Es decir, había ya en aquella época había el triple de representantes, por así decirlo, de partidos de derecha frente a partidos de izquierda. San Millán siempre ganó la derecha prácticamente, pero en aquella época prebélica era todavía mucho mayor. Bien, entonces hay partidarios que desde el primer momento, porque se levantan unas actas de esos partidarios del Frente Popular, que después los van a delatar, y automáticamente viene una represión importante en forma de detenciones. Enseguida se detiene. Yo no me quiero fijar en quién o cómo, sino, por supuesto, cambian las tornas, y aquellos que en principio eran acusados, pues después acusan, delatan, etc. Y enseguida vienen las detenciones, que fundamentalmente se les baja a las prisiones habilitadas de Logroño, el frontón Betty Jay, la Industrial, el Cine Avenida, en Avenida de Navarra, la Plaza de Toros, la prisión provincial o las cárceles de los partidos judiciales como era Nájera. Bien, se les detiene, pero a los que más se les señala se les sube a la barranca de noche y son asesinados 8 vecinos de San Millán en octubre del 36, más otro que es de San Millán pero vive en Nájera. Por supuesto, sin juicio ni defensa, sin juicio previo ni defensa. Bien, otros sufren importantes expedientes de los tribunales de responsabilidades políticas, les imponen multas considerables, por ejemplo, 1.000, 5.000 pesetas, que para entonces eran un fortunón. Si esas multas no se pagan, son embargados sus bienes, y si no tienen bienes, se les detiene e ingresan en prisión otra vez. Y también hay una represión en el mundo docente. Maestros relacionados con San Millán, que están casados con gente de San Millán, se les, de alguna forma, lo que tratan las autoridades del bando nacional es reprimir toda huella que venga de la República, y sobre todo la educación tuvo un auge notable en tiempos de la República. Fijaos, os doy un dato: de 30.000 maestros que había en 1931 se pasan a 60.000 en 1936. El analfabetismo bajó en la República ostensiblemente, cometió otras equivocaciones, pero en el plan de la educación entonces se les pretende castigar con unas medidas, yo que he sido docente, unas medidas humillantes en lo personal, en lo familiar, en lo económico y en lo social, que son, los digo ahí con nombres y apellidos. E incluso se habilita una cárcel en San Millán, hay presos políticos en San Millán entre agosto del 37 y marzo del 38 que realizan trabajos forzosos en la calle Mayor y en el camino a Suso, que todavía no había carretera. Bien, yo quiero decir que, por supuesto, estoy diciendo, porque San Millán cae dentro del bando nacional, estoy diciendo lo que pasó en la retaguardia del bando nacional de San Millán, pero digo claramente que la brutalidad la practicaron en la retaguardia los dos bandos. O sea, yo ahí doy cifras de historiadores y prácticamente son similares en la retaguardia, independientemente del campo de combate. Incluso cito el de un fraile benedictino nació en San Millán, que muere en Montserrat, los 21 mártires de Montserrat, que son asesinados en diciembre del 36 en Monistrol de Montserrat. Con esto quiero decir que no hubo ni buenos ni malos, la brutalidad se practicó en los dos bandos. Por eso yo, el apartado de la guerra civil, lo encabezo con un pasaje de la carta que Blanca Brissac dirige a su hijo Enrique. Blanca Brissac fue una de las 13 jóvenes que después se llamarían Las 13 Rosas, libro y película que seguramente habréis conocido todos, que fueron asesinadas un 5 de agosto de 1939 en la tapia del cementerio de Almudena, aquí en Madrid.
Blanca Bisad, católica convencida, dirige la carta, dirigida a su hijo Enrique, que le viene a decir a su marido, también lo iban a fusilar en ese momento, como lo fusilaron, le viene a decir que que sepa lo que le han hecho a sus padres por ser personas buenas, porque no han hecho nada malo, pero que él en el futuro no guarde rencor, porque las personas buenas no guardan rencor. Esto es una lección importante que nos tiene que quedar para el futuro. Yo por eso quiero dejar, he tratado de contar lo que pasó en la guerra civil desde un punto de vista didáctico, es decir, sabemos contar lo que pasó para que no vuelva a suceder esto nunca jamás. Pero eso, lo digo también en el libro, no de impedir que se conozca los hechos que pasaron para hacer justicia a los que más sufrieron, pero sobre todo para aprender de aquellos y que no se vuelvan a repetir jamás. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Muchas gracias, José Manuel, por este fantástico relato. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas hacia José Manuel y hacia cualquiera de los presentes también en la mesa del día de hoy. Julio les va a ir dando el micro a cada uno de los participantes en el salón de lengua. Sí, aquí, Félix. Bueno, yo lo primero de todo, como hija tuya y en nombre un poco de mamá y Elena que no está aquí, agradecerte una vez más el esfuerzo que sabemos que ha habido y las tardes que has faltado en casa y tu rigor, porque has sido un ejemplo para todos, para nosotras tres, para toda la familia Reinares y para todos los emilianenses. Yo como hija de emilianense de pura cepa me siento muy orgullosa y me siento muy emilianense. Y te lo quiero agradecer porque hay mucha gente agradecida en el pueblo y que el pasado 10 de agosto se emocionaba al decirte gracias, porque he conocido historia que nadie me había contado. Lo presentamos en el bar del pueblo. Ojo, estaba en Paraje. Bueno, y después del agradecimiento a todos, a Emiliano, a Ismael, a Casa de la Rioja, porque yo vivo en Madrid desde 2011, como le digo a mis hijos, sois madrileños de nacimiento pero provincianos de corazón. Sí que agradezco el estar aquí, que nunca lo hubiese imaginado en pleno calle Serrano, emblemático para todos los madrileños. Y hablando del libro, yo a mi padre siempre he querido preguntar algo que espero no me lo tomes a mal, pero que siempre he tenido mucha curiosidad. Y hablas en general de los habitantes de San Millán, pero yo tengo especial curiosidad por saber el papel de la mujer en ese momento. No sé si fue un fiel reflejo de lo que ocurría en la España de mitad del siglo XX, si era una mujer condicionada por la religión porque al fin y al cabo trabajaba en el mundo agrícola y de ganadería, pero no sé si has podido investigar en todo ese tiempo que has tenido investigación, no sé, anécdotas de mujeres, no de una Lejárraga que fue una eminencia en ese momento, pero gente que ya eran como wow, ¿no? O sea, ya están dando grandes pasos. Pues es muy buena pregunta. Es tan buena pregunta que nos queda una presentación en Nájera el 25 de noviembre en la Biblioteca Pública y nos vamos a centrar precisamente en el papel de la mujer en el periodo que abarca el libro. Por lo tanto, no puedo aquí exponer toda esto, pero te voy a dar dos rasgos. Es muy importante, yo me parecía, digo, joder, la mujer, no lo hemos visto por nuestras madres, el papel tan fundamental que hacían en las casas de los pueblos y en la economía de las familias y de los pueblos, y qué poco sale. Y entonces me extrañaba, y te lo voy a resumir con pocas palabras. En el primer periodo, 1901-1930, la mujer es imprescindible, como es en todo el periodo, en todo el siglo XX y siglo XXI, pero socialmente irrelevante. La mujer ni vota, ni tiene cargos públicos,
no figura como titular en el impuesto, en el repartimiento de utilidades, que era el principal impuesto que se recaudaba por entonces. O sea, no figura en nada, pero en cambio es titular de sucesos. La tabernera del lugar del río se ahoga en el río Cárdenas, 2 mujeres riñen por una gallina, se acusa a una mujer de incendiar con su marido el pajar, casualmente, se nombra. Es decir, cosas curiosas, pero que datan lo socialmente irrelevante que era la mujer en ese periodo. En la República, la mujer es socialmente más relevante, puede votar a partir de las elecciones de noviembre de 1933, por supuesto no hay ningún cargo que sepa yo en San Millán, no he localizado, pero por ejemplo se le nombra jurados, o sea, se les nombra jurados para formar parte de tribunales, y efectivamente hay una relación de solo mujeres en las relaciones. Puede contraer matrimonio civil, y de hecho hay matrimonios civiles, puede divorciarse, aunque yo no he encontrado ningún caso en San Millán. Es decir, es socialmente más relevante, aunque por supuesto está condicionado un poco. Cuando su papel era, ya lo hemos visto, lleva la casa, cuida a los hijos, lleva la administración, ayuda al marido en las tareas del campo, lleva incluso los huertos cercanos a la casa, cuida a los animales domésticos que tiene en la casa. O sea, es un todo factotum ahí, pero socialmente. ¿Y qué pasa que viene la guerra civil? Que es sujeto pasivo de la desgracia que pasa en la guerra civil. Por ejemplo, las viudas de aquellos que son asesinados, muchas de ellas pasan a ser familias pobres automáticamente a raíz de ser asesinados. Por ejemplo, también las familias de aquellos que son reprimidos, pues, lógicamente con multas importantes que eran embargados todos sus bienes, la mujer lo sufre pasivamente, como lo sufren las familias de aquellos docentes que son reprimidos injustamente, sencillamente por pertenecer a un sindicato docente, que era el único que existía entonces, o recibir una revista, como me han dicho otros familiares precisamente de ese sindicato. O sea, la mujer era, irrelevante, pero sufre las consecuencias de la guerra. No obstante, sí que la mujer en el periodo de la guerra civil tiene una participación activa en la retaguardia, en donación de donativos, participa activamente en las organizaciones militarizadas que ha dicho, como es la sección femenina y las margaritas, la sección femenina de la Falange y las margaritas de los requetés, etc. Tiene un papel, forma parte de las sociedades de acción católica, que un poco refuerzan un poco al régimen, es decir, participa cuando anteriormente no tenía. Viene la dictadura de Primo de Rivera, otra vez de Francisco Franco, y la sociedad retrocede 40 años, la sociedad de España y de todo retrocede, y la de San Millán retrocede, y vuelve otra vez a la situación del punto de partida, con lo cual creo que con eso te he resumido, pero no te puedo decir todo lo que voy a decir, pero es muy buena pregunta. Sí, había una pregunta aquí. Félix Pancorbo. Sí, el micrófono, por favor. Perdón, no lo sabía, pero bueno, voy a hablar. Muchas gracias por lo que has dicho, pero te voy a decir una cosa que me ha pasado a mí ahora. Me he deprimido mucho. Es muy deprimente lo que nos has contado. ¿Perdón? ¿No? Muy deprimente lo que nos has contado. Muy deprimente. Pero ya en el último párrafo sobre las mujeres, voy a descubrir que lo que pasó en mi casa, yo soy de Logroño, que quede claro, no de un pueblo tan maravilloso como el vuestro, pero en mi caso particular, yo era el único varón con mi gato que había en mi casa. El resto, que eran más de 6 personas, eran todo mujeres. Mi madre se quedó viuda cuando tenía yo 3 años.
con 3 hijos y tomó las riendas de una casa en aquellos momentos. Fue muy dura, sobre todo conmigo. Sí, sí. Y con el gato no, pero conmigo sí. Lo digo en serio, que el gato vivió 21 años en mi familia. Es decir, era una figura importante. De momento estaba muy asociado a mí. Creo que le di un poco de pena y dormía en mis pies de la cama. Bueno, pero quiero decirte que me he deprimido porque lo que has contado es muy triste. En una región tan bonita, tan fraternal y tan valiente como es La Rioja. Parece mentira que la política, lo que nos has descubierto que es real, no junte a la gente, no una a los ciudadanos en un pueblo tan pequeñito como el que tú nos relatas, pero que es simplemente un ejemplo, porque eso ocurría en todos los pueblos, incluso en la ciudad. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que me gustaría que no se volviera a repetir esto por nada del mundo. Esto es lo peor de lo peor de lo peor. Y yo te digo una cosa, lo hemos pagado todos. Los buenos, los malos, los regulares. Yo recuerdo cuando vinieron los requetés a Logroño y querían tirar la estatua de Espartero, porque lo odiaban mucho. Y cuando iban a Montejurra, pues se paraban en Logroño con los autobuses, venían las margaritas también, y le echaron al pobre Espartero a la cabeza del caballo y a su cabeza unas hojas y estaban ya tirando de ellas. Entonces, en el colegio de los maristas, que yo estaba ahí, pues yo era muy crío y nos armaron con todo, estacas, palos, si había algún bate de béisbol, porque había hierros de construcción, y fuimos todos a defender eso. Yo no tenía ni pajolera idea que iba a defender, pero sí os digo que el hermano Ángel, que era el director del colegio, que era medio francés, como casi todos los maristas, nos dijo que había que defender a la patria de unos invasores, y los invasores eran los requetés. Yo no sé qué idea tendría de la historia, pero lo que sí me acuerdo es que en la edad que tenía, tan pequeño, el mayor, que todavía se hacía séptimo, que eran los mayores de verdad, a mí me dijo: cuando golpees con el hierro que tenía en la mano, da en la cabeza al que tú decidas, que estoy yo detrás tuyo y te voy a defender. Total, las imágenes esas, todo esto no se olvida, y cuando lo razonas, lo entiendes, te da mucha pena todo, porque hay ahora un hervor en la sociedad de volver a intentar violentamente revolver a la sociedad. Si esto alguien se opone, puede hacerlo perfectamente porque tenemos libertad de esto, pero es triste por lo que se está viendo, sobre todo en una ciudad como Madrid, esa unión porque dices, ¿cómo un pueblo tan pequeñito puede tener gente enemiga entre ellos? Recordando, a lo mejor, que me he robado una lechuga y te vas a enterar porque habrá... Pues sí, pero todo eso yo creía que se había rejuvenecido y que se había olvidado. Pues no, en Madrid, con la entrada de los inmigrantes, que no hay quien los conozca porque son extraños a nosotros, pero con los mismos madrileños, que somos casi todos descendientes de provincianos, y sobre todo aquí estamos en La Rioja, o sea, es una sucursal de La Rioja, y aquí somos prácticamente la mayoría riojanos. Bueno, pues todo esto, y vuelvo a repetir el principio mío, aquí hay una unidad y una fraternidad importantísima, os lo digo en serio, y es verdad. Y además están agradecidos a que exista esta casa. Bien, pero sigo pensando que es muy triste, y me deprime que no hemos aprendido casi nada. Casi nada. Y la culpa de todo esto lo tiene la política.
la que sea, me da igual. Aquí no nos hemos fraternizado y seguimos siendo enemigos de enemigos que no son enemigos. Y además, convertimos en enemigos a los emigrantes, pero bueno, vamos a ver si los pobres jóvenes vienen aquí a trabajar en lo normal. Pero hay que convertir, hay que coger otro enemigo interno. Y esto es lo que me sigue pensando, lo poco que hemos aprendido. Gracias, Félix. Muchas gracias. Félix, has hecho una reflexión muy importante porque además la has vivido, que es lo importante, la has vivido. Mira, yo lo que he tratado desde mi modesta aportación, claro, yo no podía obviar el tratar la guerra civil, pero yo he tratado de que el lector saque un mensaje, extraiga un mensaje al leer el libro y sobre todo el apartado de la guerra civil. Esto es lo que pasó, era una guerra civil, prácticamente. Yo he encontrado en San Millán padres, por ejemplo, que votaban al Frente Popular e hijos que lucharon en la División Azul. Esos se pudieron haber encontrado, tranquilamente luchando unos contra otros en la guerra civil. No sé si sucedió, pero pudo ser. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia el futuro, sabiendo, es mi opinión y desde el punto de vista histórico, aquí está Roberto, que es historiador y conoce muy bien los entresijos de la historia. Yo creo que hay que sacar lecciones de la historia. Hay que conocer lo que pasó para que aquello no vuelva a suceder. O sea, que lo que movió a los españoles para ir contra los españoles, para ir con el hermano, el vecino, etcétera, no vuelva a suceder. Por eso hablo precisamente de la cita de Blanca Brissac a su hijo Enrique. Mira, conoce lo que han hecho a tus padres por ser buenos. Hay muchas historias, pero se les acusaba de haber atentado contra algún preboste del régimen, pero que no fue, porque esta en concreto era pianista y modista. Entonces, mira lo que se han hecho a tus padres, pero actúa en el futuro sin rencor, porque las personas buenas no tienen rencor. Esa lección hay que saber. A mí me enseñó también mucho. Yo no había estado, por ejemplo, en el cementerio civil de La Barranca, precisamente donde están enterrados 400 riojanos que fueron fusilados o ejecutados sin juicio previo ni defensa. Allá está en el término del Ardero, en la carretera del Ardero a Entrena. Hay que extraer. Yo entré allá sobrecogido, impresionado por lo que iba a ver allá, pero me acompañó una persona, Jesús Vicente Aguirre, que creo que ha estado aquí el 7 de octubre, 7-8, presentando sus memorias. Una persona que tiene una determinada ideología, pero que tiene claro que hay que pensar en el futuro. Es decir, que hay que actuar sin rencor, ni venganzas, ni odios. Yo allá, con todo lo que vi, con todo lo que me explicó, con todo lo que vi, salí impresionado, pero salí reconfortado interiormente. Es decir, tenemos que aprender de lo que pasó para que no vuelva a suceder. Por eso lo he dicho, he leído entre líneas para que cada uno saque. Hemos visto imágenes este fin de semana en los telediarios muy preocupantes. Y por supuesto, la política tanto de un lado y de la otra no están. Los extremos nunca son buenos. La radicalidad y polaridad que hay ahora no puede conducir a nada bueno. Por eso hay que hacer una reflexión importante y conocer bien lo que pasó para que no vuelva a suceder. Me ha gustado mucho tu reflexión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Venga. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando este acto y tengo que felicitar nuevamente a José Manuel Reinares por este fantástico libro, al cual pues les animamos a que lo adquieran. José Manuel va a estar
antes aquí, bueno, va a estar antes del vino, pues firmando los libros para todos ustedes, y agradecer también la presencia en esta mesa de Emiliano Navas y de nuestro querido alcalde Ismael Maestro. Muchas gracias a todos ustedes por contar con su presencia aquí en el Salón La Lengua en este día tan emotivo, tan importante para los riojanos como es el Día de San Millán. Yo creo que no hay mejor forma que a continuación podamos brindar entre todos nosotros con un vino de nuestra tierra, con un vino de Rioja. Muchísimas gracias.